hablado en más de una ocasión de algunos candidatos, ¿cómo se utiliza en un término más popular? Flojito de papeles, ¿no? Y es el caso de Jorge Toti Videla, donde hoy por hoy es intendente de la ciudad de Juan Acoslay, candidato a intendente de la ciudad de San Luis. En la última asamblea legislativa no dijo que se iba a tomar ni licencia, ni iba a renunciar al cargo para ser candidato aquí en la ciudad de San Luis, pero claro, hay una serie de irregularidades. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales es tener residencia inmediata y efectiva en el municipio para el cual se postula, y todos saben que no sería el caso de Videla. Estamos en contacto con la apoderada del sublema Avanzar, que integra dentro de este gran lema opositor Cambia San Luis, Fabiana Zárate. Fabiana, buenas tardes, ¿cómo te va? Emiliano te saluda, bienvenida aquí a Radio Rivadavia San Luis. Hola Emiliano, buenas tardes. Saludos a la gente que está ahí y a la audiencia también. Bueno, gracias por los saludos. También estamos en Radio Rivadavia, sabés que tenemos la incorporación de Marcelo Longobardi, una marca muy importante aquí en la provincia de San Luis, y llevamos nuestros primeros meses en la provincia. Pero bueno, hablando un poquito de la coyuntura local, nosotros decíamos y hacíamos alusión a lo que va a suceder el 11 de junio aquí en la provincia de San Luis, y hay un tema que llama mucho la atención y tiene que ver con esta candidatura de Jorge Videla. Es decir, a veces cuando hablamos de leyes, echa la ley, echa la trampa, pero estamos hablando de irregularidades que tienen que ver con la Constitución provincial. Fabiana. Sí, en realidad estamos a 59 días, como dijiste, del día de la elección, y estamos transitando toda la etapa previa que, bueno, necesita un trabajo jurídico electoral, que lo estamos haciendo, digamos, en el marco del lema, pero cada apoderado del sublema, y en el caso particular, como apoderada del sublema Avanzar, bueno, hice la impugnación. En realidad no hice una impugnación aún, porque la resolución de la jueza todavía no ha salido. Bien. Así que la estamos esperando. Lo que hicimos fue hacer una manifestación o hacer saber a título de colaboración al juzgado que en las elecciones 2021, en el expediente Fuerza San Luis, el actual candidato a intendente de la ciudad de San Luis, el candidato a intendente de la ciudad de San Luis había sido candidato a intendente de la ciudad de Juan Acoslay y es actual intendente en funciones de la ciudad de Juan Acoslay. Y en aquel procedimiento o proceso, él había aportado documentación para acreditar este requisito que vos bien mencionaste, que es el de la residencia inmediata y efectiva en el municipio para el cual sos candidato. Y en esa documentación que debió aportar está una declaración jurada de puño y letra del actual intendente, por la que, bueno, declara bajo juramento que su residencia es en la ciudad de Juan Acoslay. Sin perjuicio de que esto es un hecho de público y notorio, porque además el intendente cumple funciones en ese municipio, y está bien que así sea, porque por la ley, además del régimen municipal, tiene de algún modo la obligación de residir. Tanto es así que la ley de régimen municipal le dice al intendente que para ausentarse del municipio debe pedir, por más de 3 días, debe pedir permiso al Consejo Deliberante. Digo, por lo tanto, nosotros entendemos que la norma es muy clara, y también los hechos o las circunstancias fácticas, como se les llaman a veces en los expedientes, también son claras, ¿no? Así que estamos esperando que la jueza aplique el derecho, nada más. ¿Hay algún tiempo estimado, digamos, para que la jueza, ya que reúne ciertos elementos que son muy contundentes, fundamentos muy concretos también, de cara al próximo 11 de junio y en esta cuenta regresiva de 59 días, ¿cuándo esperarían saber o no oficialmente si Videla será candidato aquí en la ciudad de San Luis? Sí, para explicar muy brevemente, sí. En este proceso electoral que tiene claramente plazos muy breves, la primera etapa fue la presentación de lemas, luego la presentación de sublemas, y luego la presentación de listas. A partir de la presentación de las listas por la Junta Electoral Partidaria al juzgado electoral, la jueza tiene 10 días. Siempre que en lo electoral hablamos de días corridos. Por lo tanto, estaríamos próximo al vencimiento. Entendemos que puede haber novedades mañana o el viernes. Bueno, no sé, no sabemos eso porque esos son tiempos que maneja justamente el juzgado, el tribunal, ¿no? Exactamente. Pero estamos próximos al vencimiento del plazo de los 10 días que tiene el sí, cuando digo tribunal me refiero a la jueza electoral para resolver sobre, dice así la ley de lemas, el control
y registro, es decir, controlar los requisitos y si están ok, registrar los candidatos. ¿Cuáles son las otras irregularidades que ustedes han detectado también y que le han hecho saber a la jueza en este llamamiento de decir, bueno, creemos que este candidato no reúne todas las situaciones que piden, solicitan la Constitución de la provincia? En realidad, el artículo que dice cuáles son los requisitos para ser intendente es el 267 de nuestra Constitución provincial para ser candidato a intendente. Tiene tres incisos y nosotros puntualmente estamos marcando el inciso tercero en relación a los otros requisitos que tienen que ver con la ciudadanía. Bien. Y la edad, porque son los mismos requisitos para ser diputado provincial, no hemos cuestionado esos. O sea, no, el cuestionamiento viene sobre la falta de los 3 años de residencia inmediata y efectiva en el municipio, que significa claramente que esa residencia inmediata es que sea real, y inmediata, que sea en el momento, digamos, en que se presenta la candidatura, y efectiva de que sea realmente en el municipio. Y además, lo que nos ocurre aquí, que materialmente es imposible que los tenga, porque si en julio del 2021, cuando fueron las elecciones, vivía en el municipio y así lo declaraba, bueno, y por eso pudo ser candidato a intendente y electo además, bueno, materialmente es imposible que hayan transcurrido los 3 años desde entonces, ¿no? Hay expectativas, calendario gregoriano. Claro, hay expectativas de lo que será la realidad de lo que es la jueza que se llama Cintia Liliana Fernández Paz sobre esta postulación de Jorge Videla en San Luis. ¿Hay algún precedente que ustedes hayan recurrido en algún momento que haya pasado en la provincia, sabiendo que es un lugar, la provincia de San Luis, lamentablemente, que institucionalmente no ha tenido de los mejores funcionamientos, pero ¿ha ocurrido en otros momentos también en épocas de elecciones esto? Nosotros hemos cuestionado en otras elecciones la falta de residencia, no ha sido mayoritariamente, pero lo hemos cuestionado en el caso del intendente Ali, y no recuerdo también si se hizo en el caso de la intendenta Pinelli, pero en los dos casos, no recuerdo en el segundo caso si finalmente se efectuó, pero digamos, porque han pasado el tiempo, pero en ninguno de los casos, digamos, el candidato fue desestimado por la justicia. Lo que nos ocurre acá, la diferencia que tenemos acá, es que los elementos probatorios de las circunstancias, digamos, están en el juzgado, porque toda esta documentación está en el juzgado en un expediente que se llama Frente Puerto San Luis y que tramitó en las elecciones del 2021. Por lo tanto, bueno, creemos que es más clara la situación. Claro, digo, a veces en las justicias puede haber vericuetos, grises y demás, pero ahora estamos hablando de dos cuestiones, dos colores muy concretos, digo, ¿es blanco o es negro? Tal cual. Sí, hay situaciones jurídicas que dan para los grises, como vos bien decís, que tiene que ver con que haya interpretaciones muy distintas. Incluso nosotros, digamos, nosotros digo, los que somos apoderados, hemos estado tratando de buscar la forma de que se pudiera justificar la defensa de esta candidatura y verdaderamente no la encontramos. Creemos que no hay grises en esta situación, que claramente la norma que no se cumple. El requisito constitucional de la residencia efectiva e inmediata no está cumplida por el candidato, pero además está probado que no está cumplido. Claro. Así Fabiana, que, ¿cómo estás? Geo Cosolino te saluda. Fabiana, te quería preguntar, ahora que falta tan poquito, lo hemos visto a Toti Videla repartiendo sus folletos por el centro, ya haciendo publicidad, totalmente ignorando a los vecinos de Juan Acoslay. Pero te quería preguntar entonces, ¿cuándo vamos a saber si efectivamente el Toti es o no es candidato también aquí en la ciudad de San Luis? Hola, Gil, buenas tardes. Gusto escucharte. Recién, tal vez no lo dejé muy claro, pero la jueza tiene 10 días, se van a controlar los requisitos de los candidatos y se van a registrar. Entiendo yo, para mí el plazo se vence el viernes, pero bueno, no, el juzgado podría, o sea, sí, 2 días faltan. Claro, el juzgado podría tomarse tal vez 24 horas para hacer alguna observación y darle 24 horas para subsanar, digo, con el mismo criterio de la Junta Electoral Partidaria, que tiene 24 horas para observar y 24 horas los candidatos para subsanar. Podría, digamos, es un proceso electoral en donde
digamos, prima el informalismo y no se puede ser tan estricto con algunas cuestiones que pueden ser que nos lleven a un extremo rigor formal, digamos. Claro. Entonces la jueza podría decir, bueno, tomo 24, pero esto es una especulación mía. Está bien, en realidad el plazo son 10 días, vence el viernes. Bueno, a ver. Y la jueza puede de algún modo prorrogar el plazo o incluso hasta pedir una prórroga al Tribunal Electoral provincial. Bueno, lo desconozco, claro, pero podría ocurrir. Pero digo, entiendo igual que el margen es mínimo. Claro. Estamos hablando de 2 días más, 2 días menos, claro, porque no hay más margen, porque después el cronograma electoral continúa y lo que sigue tiene que ver con un tema re importante que son las boletas y las adhesiones, y que es un tema además que se va a tornar complejo por la cantidad de candidatos que hay y la cantidad de sublemas. Entonces no creo que haya para mucho más en el tema de la oficialización de la lista de candidatos. Digo, sin hacer futurología ni nada, ni especular, pero si uno seguía por una jueza que debería aplicar y ajustarse de derecho y lo que dice más en la Constitución Nacional, Videla no debería ser candidato a intendente de la ciudad de San Luis. Sí, esa debería ser la resolución. Además no tenemos ninguna experiencia negativa en relación a la doctora, claro, que está actualmente siendo jueza electoral, como si nos ha pasado con otros jueces electorales, con anterioridad, con el doctor Ruta, con el doctor Jiménez, con la doctora Molino, pero bueno, sí, no podemos decir nada porque digamos, donde hemos tenido verdaderamente, claro, resoluciones muy arbitrarias que nos han obligado a llegar hasta la Corte, pero no, en el caso de la doctora Fernández Paz estamos esperando con toda tranquilidad la resolución y está en plazo, así que solo resta esperar. Fabiana, agradecerte el tiempo y la buena predisposición, muy amable, ¿eh? No, a vos por llamar y informar. Muchas gracias, gracias Emiliano, y muchas gracias, Geo. Bueno, que estén muy bien. Y gracias igualmente, ¿eh? Fabiana Zárate, quien es apoderada de Avanzar, explicando con los motivos concretos y claros de por qué, en principio, Videla está flojito de papeles. Insisto, no estamos hablando de leyes, porque a veces vivimos en un país, lamentablemente en una provincia, donde echa la ley, echa la trampa. Estamos hablando de la Constitución provincial. Lo cierto también es que Toti en este momento es intendente de, claro, una localidad y tiene que prevalecer el sentido común de respetar a sus votantes que ya lo eligieron, que ya lo